Alba Di Marco, soy médica, ginecóloga, obstetra y docente de esta casa de estudios. Bienvenidos al inicio del cursado, espero que aprendan mucho. Pero por mi experiencia al tomar los exámenes, creo que este seminario no se repasa mucho antes del final porque suele haber algunas dificultades. Debe ser porque es uno de los primeros. Bueno, la idea es que podamos hablar un poquito de las alteraciones del ciclo. Yo voy a hacer una introducción y tenemos algunos casos clínicos que después trabajaremos en conjunto. Acá tengo una diapositiva que saqué de la doctora Nora Figueroa, que no sé si ustedes cursaron con ella la cuestión de las curvitas en fisiología, ¿no? Es decir, esto, si ustedes lo quieren descargar, está en internet, ponen ciclo menstrual o ciclo válico Nora Figueroa y le aparecen una serie de diapositivas donde tienen absolutamente todo explicado, como un repaso de lo que dan cuando hablan del ciclo válico. Bueno, la idea no es dar todo de nuevo porque sería todo un seminario entero de ciclo válico, pero de hecho un poco que puedan repasar y que tengan en cuenta que las alteraciones del ciclo menstrual también tienen que ver con las alteraciones de toda esta maquinaria que ustedes saben que hay un eje, hipotálamo, hipófisis gonadal, que tiene que haber una integridad de una serie de sistemas como para que la menstruación sea un proceso fisiológico, normal, sin alteraciones. Y que acá tenemos un poco lo que ocurre en el hipotálamo hipófisis, fundamentalmente en hipófisis, en el gráfico superior, donde tienen, recuerdan las gonadotrofinas, las dos más importantes, la FSH y la LH, que tienen una secreción pulsátil, sobre todo en el inicio del periodo ovulatorio, y que no tienen una secreción constante. Van a ver que a lo largo del ciclo esa secreción de hormonas se va modificando, pero acá lo más importante es que ese pico de la FSH y la LH, más aún todavía, son los que van a desencadenar el proceso de ovulación, que un poco está graficado abajo, a partir de un folículo primordial, muy pequeño, que de a poco va formando en el interior una cavidad antral, hasta constituirse en el folículo de Graf maduro, con un óvulo también maduro, que está listo para estallar y producir la ovulación en el día 14 de un ciclo teórico normal. Bueno, y van a ver en ese sentido que hay dos hormonas fundamentales, la que predomina en la primera fase, que ¿cómo se llama? Folículo estimulante es la del hipófisis, y en el ovario, ¿cuál es la que predomina? Estrógeno, pero ¿cuál específicamente? El estradiol, bien, que hace una curva que es la que está en puntitos, y después una segunda hormona, que esta sí quiero que también le prestemos mucha atención, que predomina en la segunda mitad del ciclo. Una vez que se produjo la ovulación en el día 14 y se forma otra glándula endocrina que secreta fundamentalmente esta hormona, que ¿cómo se llama? Y la glándula que se forma. Bien, entonces, una vez que va declinando la producción hormonal sobre el final del ciclo, recuerdan que esta declinación hormonal por atrofia del cuerpo lúteo, que se transforma en otra formación que se denomina cuerpo albicans, va a hacer que el endometrio descame. Es decir, ese descenso de hormonas en la segunda mitad del ciclo, en el periodo premenstrual, es lo que va a dar lugar a la menstruación que nosotros conocemos como normal. Bueno, eso, el sangrado menstrual normal, nosotros lo denominamos eumenorrea. Se considera que tendría que ser un volumen de 25 a 60 mililitros, o sea que hay una cierta variación. Sus pacientes le van a decir, yo siempre menstrué poco, yo siempre menstrué mucho.
con una frecuencia de 28 más o menos 7 días, o sea que entre 21 y 45 días estaríamos dentro de lo normal. Esto también es importante porque cuando hagan las historias clínicas van a ver que hay pacientes que les refieren que no les viene exactamente el mismo día todos los meses, esto es normal, puede haber una variación. Y una duración de 3 a 7 días. Esta fuente del libro Tosini, donde saqué toda la clase, es decir, todo lo que es alteraciones del ciclo, amenorreas, hiperprolactinemia, está muy bien en ese libro. Bueno, en realidad es un buen libro para estudiar toda la materia y no es tan largo como otros. Y está completo. Bien, y también podríamos agregar que el dolor menstrual, que también se podría, bueno, si ustedes bien saben que el dolor es algo totalmente subjetivo, ¿no? Pero podríamos decir que existe una cierta molestia durante el periodo menstrual o dolor menstrual que para que sea considerado normal tiene que ser constante a lo largo del tiempo, no ser progresivo, es decir, un dolor menstrual progresivo nos podría estar hablando de patología, y también que tendría que ser lo suficientemente leve como para que la paciente con un analgésico simple lo pueda aliviar y no le altere intensamente su vida laboral y social. Bueno, acá nosotros hay dos grandes divisiones. Las alteraciones del ciclo, el más o el menos. Ahí vienen las definiciones que van a tener que saber para los exámenes. La metrorragia, que es un sangrado uterino acíclico. La ginecorragia, que es un sangrado genital de origen incierto. Es decir, sale sangre a través de los genitales, pero no sabemos si proviene de vulva, vagina, cuello, útero. La polimenorrea es el acortamiento del tiempo entre los periodos. Dijimos que era 21 a 35. Si la mujer menstrua cada 15, 20 días, estamos hablando de una polimenorrea. Demasiado seguido, demasiada junta una menstruación de la otra. Y la oligomenorrea es todo lo contrario. Es el alargamiento del tiempo entre los periodos, más de 35 días. Van a ver que hay algunas patologías específicas que dan oligomenorrea. La hipermenorrea tiene que ver con el volumen, con el sangrado menstrual importante, que obliga a la paciente a cambiarse frecuentemente, o la paciente refiere que se pasa la ropa interior mientras está menstruando, y que es bastante característica de algunas patologías uterinas muy comunes, como por ejemplo los miomas o las adenomiosis. Y la menorragia, que es cuando dura más de 7 días, o sea, cuando la duración es mayor. Oligomenorrea ya dijimos, y la amenorrea, que es la ausencia de sangrado menstrual por más de 90 días. Bueno, tengan en cuenta que amenorreas es un capítulo entero del libro. Prácticamente toda la endocrinología ginecológica tiene que ver con el tema amenorreas. Bueno, con respecto a las menorragias, pueden ser por causas fisiológicas como la ovulación o la implantación, o patológicas. Alteraciones de la gestación, yo este PowerPoint se lo voy a dejar a la secretaria y está en el cuadernillo. Si ya consiguieron el cuadernillo, ¿ya está el cuaderno del alumno? Sí. Esto está en el cuaderno. Tendría que estar. Alteraciones de la gestación como aborto, embarazo ectópico, mole y atidiforme, tumores benignos como miomas, pólipos, tumores malignos, que nunca hay que olvidarlos, como el carcinoma de cuello, el carcinoma de endometrio, las infecciones, enfermedades sistémicas como leucemias o coagulopatías, y atrogénicas, DIU, hormonas y tamoxifeno. Puse las hormonas porque hay distintos tipos de esquemas hormonales que pueden dar metrorragia, pero nosotros tenemos que estar muy atentos porque es como motivo de consulta muy común las metrorragias o las oligoamenorreas producidas por píldoras anticonceptivas. Las pacientes usuarias de píldoras anticonceptivas es muy común que nos pregunten si puede faltarles el periodo o bien puede tener algún sangrado intermenstrual
y es una de las causas y motivo de consulta frecuente de alteraciones del ciclo. Bueno, el tamoxifeno es un antiestrógeno, es una droga que se utiliza más que nada en tratamiento de cáncer de mama hormonodependiente y puede dar algunas metrorragias, pero bueno, uno ya en ese caso, por la historia clínica, conocería el antecedente de que la paciente está siendo tratada por un cáncer de mama. Bueno, y las metrorragias disfuncionales se presentan habitualmente por un desbalance entre los estrógenos y los progestágenos, con ciclos anovulatorios, pero siempre hay que descartar las causas orgánicas. Sería lo que yo puse en otro color, lo que me gustaría que recuerden, que ante cualquier alteración del ciclo, descarten las causas orgánicas, dentro de las cuales incluyo también al embarazo, que es fisiológica, como alteración del ciclo, o a sus complicaciones, como todas las patologías del primer trimestre del embarazo, que nombramos recién, MOR, embarazo ectópico y aborto, que uno, cuando trata a una mujer con alteración del ciclo, siempre tiene que preguntarse, ¿está o no embarazada? Por más que a veces la paciente no lo sepa. Y acá entramos en el tema de las amenorreas. Por eso les digo, el tema embarazo, lo podemos, una paciente nos puede consultar por una amenorrea, que es estar embarazada, o nos puede consultar por una metrorragia, que es estar embarazada. Entonces, una mujer joven en edad fértil, nunca olvidemos que puede estar embarazada. Bueno, las amenorreas se definen como la ausencia de menstruación durante 90 días. Si quieren ir interrumpiendo ahora un poco, así no se hace tan largo, no hay problema. Tienen diferentes clasificaciones. En el libro este hay una amplia clasificación de amenorreas, pero fundamentalmente pueden ser fisiológicas y patológicas, como las metrorragias también lo dijimos antes. Según la cronología primaria o secundaria, en el libro van a ver, o en los libros en general de ginecología de amenorreas primaria, hay bastante. Las causas genéticas, las malformaciones, la criptomenorrea, que es cuando el himen está imperforado o hay un tabique vaginal y la menstruación no alcanza a exteriorizarse. Bueno, hay varias causas que pueden dar falta de menstruación directamente o secundarias, que quiere decir que ya la paciente menstruó, pero en un determinado momento de su vida deja de menstruar. Acá viene una cosa que a mí me gusta mucho, que es la prueba de la progesterona. O sea, según la gravedad, se pueden dividir en leves, que son las que tienen prueba de progesterona positiva y estradiol mayor a 35 picogramos por mililitro, y graves con prueba de progesterona negativa y estrógenos menor a 35 picogramos por mililitro. Es decir, a ver si alguien me puede responder. ¿Por qué en las amenorreas leves la prueba de progesterona es positiva? ¿Alguien conoce la prueba de progesterona? O pensando en el segundo cuadro, en el ciclo ovárico fisiológico, ¿cómo sería la cuestión de agregar progesterona en una paciente que no menstrua? ¿Por qué sería? Se tiene producción. Si produce tiene ovario. ¿Qué tiene? Si tiene ovario, si tiene un problema en el ovario que no esté, o que el problema sea en el útero. Porque el cuerpo del útero está secretando hormonas. Claro, pero o sea, Por la reactividad. ¿Producción de estrógeno o sin producción de estrógeno? Bien. Sí, porque problemas ováricos, digamos que es muy amplio, ¿no? Es decir, ¿produce o no produce estrógeno en cantidad suficiente el ovario? Después nos pondremos a investigar la causa. ¿Cuáles podrían ser las causas, así en general, de una mala producción de estrógeno por el ovario? Según el cuadro que vimos antes. Y lo que ustedes recuerdan de fisiología. La alteración del eje, por algo ahí. Claro, pero ¿en qué segmentos del eje podríamos tener el problema? En el ovario sería uno. la hipófisis Hipófisis, sistema nervioso central, hipotálamo, sería el otro. Y el efector final es el útero. Entonces, a partir de ahí es donde tendríamos que ir razonando en qué caso
si agregamos progesterona, la paciente va a sangrar. Porque la prueba de progesterona tiene que ver con que viene una paciente que no menstrua, nosotros le administramos progesterona y la paciente depriva, o sea, sangra. A eso se considera una prueba de progesterona positiva. Ya sea que se la administremos de forma oral, ya sea que se la administremos de forma intramuscular, pero la paciente sangra. Entonces, ¿qué nos está indicando la prueba de progesterona? Que hay producción de estrógeno. Esa es la respuesta. Que hay producción de estrógeno. Ahora, si la prueba de progesterona nos da negativa, no hay producción de estrógeno. O hay escasa producción de estrógeno. Bueno, y en eso también emparentado está el nivel de gonadotrofinas. Según el nivel de gonadotrofinas se van a definir como hipogonadotróficas, que son las que tienen un problema a nivel central, sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, y las hipergonadotróficas de causa gonadal. O sea, cuando el problema está en el ovario, las gonadotrofinas van a aumentar. ¿Recuerdan el feedback? Positivo, negativo. Hay varios feedbacks ahí. Que en la medida que el ovario empiece a fallar, la gonadotrofina va a empezar a aumentar para intentar estimular a la gónada que no está respondiendo. Y normogonadotróficas, que también puede ocurrir, que pueden ser hiperandrogénicas. Eso también es un capítulo especial, que es el síndrome de ovario poliquístico, síndrome Stein-Leventhal, que se manifiesta más que nada como amenorreas o oligomenorreas, que pueden tener un patrón característico con acné, hirsutismo, alopecia, pero puede que no, puede que simplemente la paciente consulte por falta de menstruación y cuando hacemos los dosajes hormonales nos encontramos con los andrógenos levemente elevados y los estrógenos normales. Entonces en este caso la prueba de progesterona también va a ser positiva. Bueno, esto a manera de ejercicio es lo que ustedes, para poder responder las preguntas de los parciales y de los finales, tienen que ejercitar. Es decir, ¿a dónde está el problema? ¿Cómo lo estudio? ¿Qué pruebas le hago a la paciente para llegar a un diagnóstico? Bueno, en ese sentido, la metodología diagnóstica es parecida para todas las situaciones clínicas que van a tener que manejar en la carrera. La historia clínica general, la historia clínica ginecológica, el examen físico general, el examen físico ginecológico, el laboratorio hormonal, la ecografía, no se van a utilizar todos los elementos diagnósticos siempre. Yo se los nombro en general. La ecografía, que es una herramienta bastante útil. La histeroscopía ya en casos de lesiones orgánicas, cuando queremos estudiar la cavidad uterina, por ejemplo, una paciente que tiene una amenorrea y fue sometida a un degrado. Nosotros le hacemos la prueba de progesterona, nos da negativa. Le hacemos la prueba con estrógeno y progesterona, nos sigue dando negativa. Sospechamos que a lo mejor tiene adherencias en el útero producidas por el degrado. Entonces, porque recuerden que la prueba de estrógeno y progesterona mide el efector uterino. En ese caso podemos hacer una histeroscopía, que es un estudio endoscópico, con la introducción de una fibra óptica a través del orificio cervical interno y ver la cavidad si hay adherencias que nos están impidiendo el sangrado. La laparoscopía también puede ser útil en algunas circunstancias y la anatomía patológica en varias circunstancias. Por ejemplo, para datar el endometrio, por ejemplo, si tenemos pacientes con alteraciones de oligoamenorrea, podemos hacer una biopsia de endometrio en algún momento, sobre todo si va asociado con esterilidad. Van a ver que algunas alteraciones virtuales van asociadas con esterilidad, para ver si la fecha del endometrio que nos dice la paciente a partir de su fecha de última menstruación nos coincide con la maduración del endometrio que encontramos a través de la biopsia. Y lógicamente, la anatomía patológica siempre cuando sospechamos una alteración maligna.
diagnóstico previo, tenemos que tener la certeza de que es una metrorragia disfuncional y podemos ir desde lo mínimo, que sería un tratamiento hormonal combinado con estrógenos y progesterona a altas dosis. Eso probablemente se lo olviden y tengan que consultar un vademécum en el momento de tratar una metrorragia disfuncional, porque son dosis altas de benzoato de estradiol y caproato de hidroxiprogesterona. La marca es Primoludnor, es bastante común tenerlo en las guardias y para las metrorragias disfuncionales intensas nos saca del apuro. El valerato de estradiol a dosis alta, 4 a 6 gramos, se da el estradiol que funciona como hemostático y después se agregan los progestágenos como para que deprive. La progesterona micronizada, que sirve sobre todo cuando no hay producción de progesterona y los ciclos son monofásicos, o sea que hay producción de estrógenos, pero no hay deprivación por falta de progesterona. Bueno, que la progesterona tiene muchísimos usos. Es bueno estudiar la progesterona y los progestágenos para el final. Los usos, porque gran parte de las alteraciones en ciclo se manejan con progesterona y progestágenos. Otra mezcla más común, estradiol con drospirenona. El endoceptivo. El endoceptivo es un tipo de método anticonceptivo que consiste en un dispositivo que se coloca dentro del útero que libera hormonas. Entonces, además de ser anticonceptivo, a veces también se utiliza en las pacientes que necesitan anticoncepción y tienen, supongamos, una leve hiperplasia endometrial benigna, obviamente, o un pequeño mioma submucoso, y con esto logramos a veces evitar una cirugía mayor. A veces no nos queda otra que hacer de grado hemostático y biópsico cuando las metrorragias son muy importantes, o ablación endometrial, que es un método que se pase por vía histeroscópica, pero es muy raro. Bueno, yo quisiera que ahora me hagan algunas preguntas y contestamos, resolvemos algunos casos clínicos. ¿Cómo les resulta el tema fisiología ovárica, de ejecutar el hipófisis gonadal? ¿Más o menos lo tienen visto? ¿Cuánto hacen? ¿Seguro? ¿En sexualidad tiene reproducción? Lo recuerdo, decía hace poco. No. A ver, ¿alguno de ustedes que quiera venir conmigo a resolver este caso? ¿Nadie se anima? Muy bien. Muy valiente. Bueno, tomen el con. Bueno, si tiene amenorrea de 2 meses de evolución, manteniendo relaciones sexuales. No hay problema. Marina, de 18 años, consulta por falta de menstruación de 2 meses de evolución, tiene relaciones sexuales desde hace un año y no utiliza métodos anticonceptivos. Mide 1,55 m, pesa 72 kilos, refiere acné, abundante vello facial, sugerir diagnósticos diferenciales, exámenes complementarios a realizar y posibles tratamientos. Yo lo primero que descartaría acá es que no esté embarazada. Bueno. ¿Cómo descartan un embarazo? Se pide la fecha, bueno, acá ya tenemos la fecha de la última menstruación y se le podría medir la subunidad beta de... Sí. No la revisamos, nada. Pero esta es una típica
llevar sorpresas. Es decir, la paciente les puede decir que hace 2 meses que no menstrua, pero en realidad puede estar embarazada de más tiempo. Y si ustedes hacen el examen físico, el tacto bimanual, la medición de la altura uterina, hasta pueden llegar a encontrar pacientes que están con embarazos avanzados, que ya tienen movimiento, a los cuales les pueden adjuntar los latidos. Es decir, no se vayan directamente a la seguridad médica, primero revísenlas. Es bueno hacer primero la historia clínica y el examen físico. Yo no sé si alguna de las mujeres que están acá con 2 meses de amenorrea se dejaría que yo las revise antes de una seguridad médica. Nosotros recibimos pacientes de trabajo de parto. Bueno, aparentemente es medio gordita y tiene 72 kilos, 1,50 m. Tiene acné y vello, parecería ser una muestra de que tiene andrógeno elevado. Una de las causas, por lo menos de las que se describen, es el ovario poliquístico, que se podría plantear como un diagnóstico diferencial. Bien. ¿Cómo sabemos que es media gordita? ¿Cómo se diría en términos médicos? Hay que hacer una índice de masa corporal. ¿Cómo se hace? Hay que tomar la talla al cuadrado, hacer el peso y dividir la talla cuadrada. Bien. ¿Y cuánto notarían? Es demasiado. Bueno, ¿cómo se diagnostica el síndrome de ovario poliquístico? No la tengo muy clara, pero una de las formas de diagnóstico puede ser a través del diagnóstico imagenológico, por ecografía. Después hay otros signos como un aumento entre la relación de estradiol y estrógeno y un aumento también en la relación de LH y FSH, que parecían ser bastante mnemónicos de esa afección. ¿Cómo estaría la prueba de progesterona? Sería de progesterona y tendría que menstruar. No, sería. Déjame pensar. Positivo. No, sí, sería positivo, porque tiene un endometrio proliferado. Si yo le doy progesterona tendría que menstruar. Bien. Muy bien. ¿Y la talla primaria del ovario? El problema ovárico, ¿cuál sería en una paciente con ovario poliquístico? Produce más andrógenos, no tiene una buena sensibilidad para ver. Inhibe mucho la FSH. ¿Y qué nos falla del cuadrito primero? Acá. La proliferación del ovocito. Claro, no hay ovulación. Entonces no hay progesterona. Bien. Bueno, entonces esto sería de causa ovárica. Porque tenemos que pensar dónde está el problema. En el ovario, ¿dónde está el problema? Si es un embarazo sería fisiológico. Si es un ovario poliquístico podría estar en el ovario. En el ovario. ¿Algún otro diagnóstico diferencial? ¿Alguna otra glándula? ¿Algún otro sistema que podría estar alterado?
Hipertiroidismo. Todavía no termina de madurar bien todo el eje. Tiene 18 años, tengo que ver que todavía esté regular. Pueden tener todavía ritmos irregulares. Uy, con eso. Hipotiroidismo. Está bien, o sea que en relación con lo que ella dice, Faltó preguntar. en relación con lo que ella dice, usted piensa que los problemas así son los del final. Son problemas muy mal estructurados, apenas pocos datos y uno tiene que ir imaginándose lo otro. Pero vos lo que planteás es que no sabés cómo eran los ciclos previos. Es decir, esta mujer es la primera vez que tiene un atraso, viene menstruando regularmente. O sea, eso surgiría de la historia clínica ginecológica. Menarca, porque no es lo mismo que esa chica te diga que hace un año que empezó a menstruar, que tuvo una menarca tardía, a que sea una paciente que a lo mejor menstrua desde los 13. Si menstrua desde los 13, quizás ese periodo de irregularidades fisiológicos ya lo pasó. Ya tendríamos que estar pensando más en una alteración importante. Pero por eso, saber la historia clínica ginecológica es muy importante y nos está faltando ese dato. Ustedes pueden decir, bueno, me falta el dato, no sé cómo eran sus menstruaciones anteriormente, si siempre fue oligomenorreica, si ha tenido episodios de amenorrea, si ha recibido tratamientos, porque a lo mejor esta chica ya recibió tratamientos. Es decir, son cosas que en la historia clínica tenemos que ir preguntándonos. Bueno, ¿y alguna otra cosita que pueda ocurrir a esta edad? Hasta que no la van a ver. El tema de la tiroides. Hipotiroidismo. Bien. El hipotiroidismo, porque ya tiene un índice de masa corporal elevado, también tenemos que descartar un hipotiroidismo. Bueno, no voy a cambiar el micrófono. Bueno, exámenes complementarios a realizar y posibles tratamientos. Temperatura baja. Su beta. Anda pasando, ¿viste? Sí. Una preguntita. Sí. Si ella estuviera embarazada, ¿cómo Lo daría? siento porque no escuchan los de atrás. No, en caso de que si ella estuviera embarazada, ¿cómo daría la prueba de progesterona? ¿Cómo daría? Está muy buena porque es una prueba de parcial. ¿Qué dijo? ¿Cómo tiene que dar la prueba de progesterona en el embarazo? No se miden alta y baja, se miden positiva y negativa. ¿Por qué? Tiene que dar negativa. Las mujeres embarazadas no despegan. Puede tener metrorragia por otro motivo, pero depriva. Depriva, ¿con qué corta? Deprivar. Deprivar es sangrar pero sin menstruar, porque para menstruar tiene que haber ovulación. Si vos a una paciente le das progesterona y la mujer sangra, vos podés decir que tuvo una deprivación. ¿Por qué? Porque sangró cuando la progesterona que vos le diste descendió sus niveles en sangre y produjo el mismo efecto que la menstruación, el descenso brusco de hormonas, que es a lo que nosotros llamamos deprivación. Deprivación de estrógeno y progesterona es lo que ocurre en el periodo premenstrual. Descenso brusco de estrógeno y progesterona y dan la necrosis del endometrio que ocasiona la menstruación, ¿no es cierto? Sí, no tendría por qué sangrar una mujer embarazada por más que le demos progesterona. De hecho, la progesterona es uno de los tratamientos que se utiliza en la amenaza de aborto. Así que no tendría por qué sangrar una mujer embarazada. Bueno, el tema de los tratamientos, que siempre es muy... En las clases de consulta previo a los finales nos preguntan mucho los tratamientos hormonales. ¿Qué les
plantearíamos como tratamientos a esta mujer? No importa que sepamos mucho, es la primera clase, tienen opciones. Si la mujer tiene una amenorrea producida porque no tiene ovulación y le falta progesterona, alguien dijo anticonceptivos y alguien dijo progestágenos o progesterona. Las tres son correctas. Es decir, la progesterona en la segunda mitad del ciclo, como si fuera que estuviera ovulando, se puede dar por vía oral o por vía vaginal. Existe la progesterona natural micronizada o los progestágenos, la norendisterona, el acetato y progesterona, que se pueden dar en esta segunda mitad del ciclo, que no son anticonceptivos, es simplemente para que la paciente deprive y para evitar una cosa importante, que es el efecto de los estrógenos en forma prolongada, sin oposición con la progesterona, que va dando un endometrio engrosado que puede terminar dando una metrorragia importante. Es decir, si nosotros sospechamos que una paciente de estas tiene amenorrea, nosotros periódicamente la tenemos que hacer deprivar, ya sea con progesterona, con progestágenos o con anticonceptivos, para evitar que ese endometrio se vaya engrosando demasiado y pueda dar una metrorragia importante por deprivación de estrógenos. Tanto estímulo estrogénico llega un momento en que el endometrio es muy grueso, cae y da una metrorragia importante, o puede darla por lo menos. Y después, sí. La paciente no ovulaba. ¿Tiene todos los síntomas agregados a la ovulación o no? O sea, no ovula y no genera ninguno de todos. En general no tiene ninguno. No. Vos te referís al dolor peliano, a la mastalgia sísmica. No. Eso es característico de los ciclos, el síndrome de tensión premenstrual, todos esos síntomas son característicos de las pacientes ovulatorias. Bueno, alguien dijo anticonceptivos. ¿En qué grupo podríamos usar anticonceptivos? ¿Algún anticonceptivo en particular? Obvio, sí. Supongamos que no está embarazada, que estamos enfocándonos en un ovario poliquístico. Dijimos progesterona y dijeron anticonceptivo. ¿Hay algún anticonceptivo que se utilice más que otro en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico? Bueno, los anticonceptivos van a tener que estudiar que son varios grupos y sobre todo se utilizan los que tienen más efecto antiandrogénico. O sea, si dijimos que en el ovario poliquístico hay un predominio de andrógenos, podemos usar cualquier anticonceptivo. Se los aclaro porque ustedes cuando estén en los centros de salud quizás se encuentren con el anticonceptivo que tienen y lo van a usar. Y muchas metrorragias disfuncionales las van a manejar con anticonceptivos porque es lo que van a tener mucho más fácil que un progestágeno quizás. Lo ideal es utilizar un anticonceptivo que tenga un fuerte efecto antiandrogénico, como la ciploterona y la drospirenona. Que la drospirenona hoy en día está de moda, la mitad de las chicas que están acá y las novias de los chicos toman drospirenona. Pero hay otro, por ejemplo, la ciproterona, que tiene un fuerte efecto antiandrogénico. Bueno, y todas van acompañadas con estrógeno, o sea, son mezcla de estrógeno y progesterona que sí tienen el efecto anticonceptivo. Sí. Bueno, eso es por etapas, o sea, vos tenés. Quizás esta chica te consulta a los 14 años, no hay problema en darle anticonceptivo, le podés dar anticonceptivo a los 14 años. A veces te podés encontrar con que la madre, no, que tan chiquita, que anticonceptivo. Yo lo único que quiero es que menstrue, te dice la madre. Bueno, progestágeno.
cuando pasa a ser sexualmente activa y quiere evitar el embarazo, anticonceptivos, el tiempo que los necesite, 1 año, 2 años, 10 años, todo el tiempo que los necesite. Y cuando la paciente ya decide que quiere un embarazo, hay que hacer una serie de estudios para ver cuál es el factor que nos está impidiendo el embarazo. En este caso, si el problema es la falta de ovulación, se dan medicamentos específicos para estimular la ovulación. Es importante que sepan que uno a estas pacientes con ovario poliquístico y anovulación también les puede dar de entrada estimulantes de la ovulación. El citrato de clomifeno es el que más se usa. Pero hay que tener cuidado de que la paciente no se te vaya a embarazar. Es decir, uno soluciona un problema que es la anovulación, pero quizás crea otro que es el embarazo no planificado. O sea, eso hay que tenerlo muy presente. Pero en general, la respuesta sería que cuando la paciente decide un embarazo y su problema es la anovulación, se utiliza citrato de clomifeno o bien otras mezclas hormonales que estimulan el proceso de ovulación. Bueno, podemos ver la próxima. ¿Alguien quiere leer? Olga, de 48 años, presenta falta de menstruación de 4 meses de evolución. Tiene relaciones sexuales, presentando durante las mismas dolor. Refiere calores nocturnos e insomnio. Talla 1,60, peso 57 kilos. Sugerir diagnósticos diferenciales, exámenes complementarios a realizar y posibles tratamientos. Y esta señora parece que estaría en el periodo de menopausia o algo así. Siempre. Sí, hasta que haya pasado 1 año que no menstrua, siempre hay que descartar el embarazo. Está muy bien. Cajitas, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo sabemos si está embarazada? No piensan revisar ninguna paciente. Nadie quiere agarrar el micrófono. ¿Cómo? Muy bien, el examen físico. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar las hormonas? ¿Dónde va a estar el problema acá? Empecemos de nuevo. ¿Dónde está el problema? ¿Eh? Bien, o sea, el problema está en el ovario. Hay una deficiencia, primero, ella habló de perimenopausia. Primero, ¿qué se altera en la perimenopausia? Antes de que falten los estrógenos, falta otra cosa. Bien. ¿Y antes? Primero se deteriora la función ovulatoria. Primero falta la ovulación y falta la producción de progesterona. O sea, si la agarramos en una etapa precoz, quizás si le damos progesterona, ¿cómo nos va a dar la prueba? Al principio. Ya cuando faltan estrógenos, en la segunda etapa, cuando ya la producción de estrógenos va disminuyendo, ¿por qué disminuye la producción de estrógenos en la menopausia? Bien, agotamiento del capital folicular. Ya van disminuyendo los estrógenos y si disminuyen de ese umbral que dijimos de 35 picogramos, la prueba de progesterona nos va a dar negativa.
Bien, ¿y cómo tenderían a estar las gonadotrofinas en este caso? Altas, o sea, tenderían a ir aumentando las gonadotrofinas y disminuyendo los estrógenos. Bien, o sea, estamos en una perimenopausia, porque todavía, bueno, ya está teniendo algunos síntomas, ¿no? Bien, ¿alguien me puede decir qué estudios pediría? Bueno, ¿y en qué nos ayudaría la ecografía? Para ver si tiene folículos. Y pero son los folículos primordiales los que le están faltando, ¿no se ven? Bien, laboratorio hormonal. De todas maneras, una ecografía no hay problema en pedirla, pero digamos, no es algo que nos vaya a ayudar mucho en el diagnóstico de la menopausia. Laboratorio hormonal, ¿cuál es? ¿Por una? Anemia. En principio no. No. La anemia, excepto en el caso que viene podría ser, ¿no? Pero la anemia como entidad sola que te dé falta de menstruación, no. Si va acompañada con otras alteraciones alimenticias, por ejemplo, sí. Pero la anemia solita no. O si es acompañado con un hipotiroidismo, con otra cosa, tiene que ser. Bueno. Bien, ¿cuáles? Bien, TSH-T4 libre, ¿qué más? No se pide la TRH habitualmente. Específicamente para esto, FSH, LH y estradiol. Bien. Bueno, también en algunos casos podrían agregar prolactina, porque las amenorreas, hay síndromes hiperprolactinémicos existen. Y bueno, también se piden en las amenorreas dentro del pool de análisis. Bueno, y el tratamiento. ¿Cómo? Bien, o sea que la compañera está planteando que aunque es una cuestión fisiológica, como da sintomatología, puede ser necesario tratarla. Esta paciente se queja de que tiene bastantes síntomas. Tiene calores, tiene dolor en la relación sexual, tiene insomnio, o sea, tiene un síndrome climatérico bastante instalado. Con lo cual, si es que no tiene contraindicaciones, lo mejor sería darle estrógenos. En este caso, que tiene el útero, va a tener que ser estrógenos con oposición con progestágenos. ¿Qué pasa con el rumor? ¿Algo para aportar? Una pregunta. Sí. ¿Cuándo se decide si tratar a una paciente porque está teniendo ciclos en climaterio o no? Porque también son normales. ¿Son normales si a ella la molestan? Esa es una buena pregunta, es decir, por más que sea, ¿es lo mismo fisiológico que normal? Si lo fisiológico da síntomas, ¿uno tendría que tratar de aliviarlo o no? Es decir, la menopausia es un proceso fisiológico, pero no obstante, si podemos ofrecerle alivio, tendríamos que tratarla. Hoy en día el consenso es el siguiente: si una paciente está climatérica y tiene sintomatología y no tiene contraindicaciones, es decir, no se lo vas a dar a una paciente que tuvo cáncer de mama o que tuvo una trombosis venosa profunda, pero si la paciente no tiene contraindicaciones, vos la podés beneficiar con un tratamiento con estrógenos solos si no tiene el útero, estrógenos más progesterona o progestágenos si tiene el útero, y la paciente va a disminuir su sintomatología. A veces
Se elige hacer por un periodo más o menos breve una terapia sistémica, me refiero a comprimidos, inyectables, cremas, parches, es decir, los estrógenos vienen de muchas maneras para aplicarse. Uno lo puede hacer el periodo que la paciente lo necesite, a lo mejor es un año que necesita hormonoterapia de reemplazo, 2, 3, depende de cada una de las pacientes. Después hay otra medicación que se llama tibolona, que se utiliza para el reemplazo hormonal en la posmenopausia, que también es una buena opción porque no afecta ni el endometrio ni las mamas. Y las cremas y óvulos para el vaginismo. Depende por qué síntomas te esté consultando. Ella tiene todos los síntomas de privación estrogénica, o sea que quizás, como hace poco tiempo que dejó de menstruar y tiene tantos síntomas, yo me inclinaría por estrógenos, con oposición con progestageno porque tiene el útero. Sí, por ahí el concepto de que la paciente tiene que aguantar ya no es así. Si la paciente puede utilizar hormonas, lo utiliza. Hay pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma y no las necesitan. Allá viene la pregunta. ¿Tienen dolores las mujeres sexuales con la lubricación? Sí, atrofia vulvovaginal. Sí. Disminuye, no en todas, Los estrógenos no estarían normalizando todos los síntomas, se trataría cada síntoma en particular después. No, si los das en forma sistémica, o sea, si se los das oral, por vía transdérmica o en forma de parches, aliviaría todos los síntomas. Lo que más rápido se van son los sofocos. Los sofocos en general responden rápidamente. Los trastornos del estado de ánimo, el insomnio, pueden tardar un poquito más. Pero no, con una sola medicación estás tratando todo el síndrome climatérico, porque la base es la disminución de estrógenos. La enfermedad de la menopausia, ¿no? Puede ser. ¿Cómo? La enfermedad de la menopausia, cuando muchos tratamientos y no funciona, resulta que escuché así. No sé a qué te referís. No entiendo. La enfermedad de la menopausia, es como que esos ¿Y son muchos? sí, mucho tiempo. Bueno, no es lo habitual. En general, la menopausia responde a los tratamientos. Pensemos que es una etapa de la vida donde puede haber otras causas que estén causando también la sintomatología, ¿no es cierto? Hay un pequeño porcentaje de pacientes que hace 10, 15 años que dejaron de menstruar y siguen con algunos síntomas. Pero cuando En ese caso sí, ya hay que ir viendo qué síntoma y tratarlo. se suspenden, o sea, eso alivia los síntomas del tratamiento, pero llega un momento que suspende la terapia. Bueno, pero cuando se suspende la terapia hormonal vuelven los síntomas. Cuando hace el tratamiento y después se suspende los síntomas, o sea, alivia los síntomas, después al suspenderlo volverían los síntomas. Bueno, por eso lo que se dice es que es una medicación que se hace particularmente en cada caso. Los síntomas habitualmente, los más intensos, se dan los 2 primeros años después del cese de las menstruaciones y después lo habitual es que estos síntomas tiendan a disminuir. A lo mejor vos empezás con una terapia sistémica por vía oral, supongamos, y después a los 2 o 3 años ya no tiene más sofoco, no tiene más insomnio y le queda apenas una dificultad para lubricar y lo manejas con cremas o con óvulos y tratás el síntoma que quedó. Es un tratamiento a medida. No se recomienda hacerlo los estrógenos sistémicos más de 5 años. Bueno, hablamos un poco de menopausia, ¿no? Bueno, el último. Sí. Bueno, Ana de 35 años consulta por presentar sangrado de 10 días de evolución que comenzó durante una relación sexual acompañado de flujo maloliente. Talla 1,66, peso 52 kilos.
Refiere además dolor hipogástrico tipo cólico de un mes de evolución de intensidad creciente. Sugerir diagnóstico diferencial, exámenes complementarios a realizar y posibles tratamientos. ¿Los problemas cuáles serían? Sangrado, flujo maloliente, dolor hipogástrico. Bueno, ya con eso tenemos para entretenernos. Posibles diagnósticos diferenciales. Espía, bueno. ¿Algún otro? ¿Un mioma puede llegar a dar flujo maloliente? No es lo habitual. No. ¿Cómo? Sí. O sea que estamos inclinados hacia las infecciones. Dijimos vaginitis, dijimos enfermedad pulmonar inflamatoria aguda. ¿Se puede hacer una prueba de potasio? Sí, sí, se podría, pero habría que hacer unas cuantas cositas más antes, ¿no? No nos olvidemos del examen físico, historia clínica, examen físico. Un embarazo ectópico y un aborto. Bueno, o sea, podría estar dentro de lo que es patología del primer trimestre del embarazo. Aborto, ectópico, mola, cualquiera de ellos, pero con el agregado de que tiene dolor y tiene flujo maloliente. O sea, si fuera dentro de lo que es complicaciones del primer trimestre del embarazo, ¿qué podríamos pensar? ¿Y el embarazo ectópico por qué va a tener flujo maloliente? Un aborto séptico. Bien, es decir, podríamos tener un cuadro de aborto con una infección agregada relacionada con el aborto. O sea que acá estamos abarcando la posibilidad de enfermedad de transmisión sexual, vaginosis, espía, complicaciones del primer trimestre del embarazo. ¿Algo más podría ser? Una pregunta, ¿puede tener un embarazo ectópico y tener una infección por una relación sexual, pero ese flujo maloliente? Sí, serían dos problemas en uno. Sí. Sí, no es lo habitual. En general todo se origina en una sola cosa. Pero bueno, puede pasar. Sí, tener el flujo y tener un ectópico, podría ser. Bueno, por eso esto es una lista de diagnósticos diferenciales. Ahora vamos a ver qué hacemos para acercarnos a un diagnóstico. Bueno, ¿cuál es la característica del mioma? Ya que lo preguntaron 2 veces. ¿En qué momento el sangrado? ¿Sangra en cualquier momento el mioma? Durante la menstruación. Es decir, la paciente que tiene mioma te va a decir, mis menstruaciones son horrorosas, cada vez más largas, me mancho toda, y cuando termina de menstruar no pasa nada. Cuando viene la menstruación de nuevo, otra vez, dolores, sangrado, me mancho, y entre una y otra nada. Bien. Hipermenorrea abundante, y puede ser más días, dijimos, ¿no? Con coágulos. Pero lo característico de los miomas es el dolor puede ser también, pero la menstruación abundante. Entre los 30 y los 40 es lo habitual. Y progresivo, es decir, lo característico es que venga menstruando cada vez más, así como la endometriosis, cada vez más el dolor durante la menstruación. Bueno, esta paciente entonces, ¿qué métodos complementarios utilizaríamos para llegar al diagnóstico? Una ecografía. Bueno, alguno podría revisarla alguna vez. Empezar por revisarla. Después no
podría a algunos llamarle la atención. Hace un mes que tiene el dolor crónico. Hace un mes que tiene el dolor y otra cosa, el momento en el que comenzó el sangrado. Y eso podría ser ¿qué cosa? ¿Eh? Un desgarro, pero esa edad es medio raro. ¿Un desgarro? No, sí, puede ser. Puede ser. Sí, yo no descarto nada. Todos los diagnósticos diferenciales pueden ser. Puede ser. ¿Qué patología nos da metrorragia o ginecorragia durante la relación sexual? El pólipo y el cáncer de cuello. Es decir, lesiones, también la cervicitis, ¿no? Para ser un poco más suave. Pero cuando uno tiene una lesión en el cuello, durante la relación sexual puede haber un sangrado. O sea, en esta paciente, ¿ustedes se enfocarían más para algo orgánico o por algo hormonal? Hasta ahora no me dijeron nada hormonal. Orgánico, o sea, les suena más como una cuestión orgánica. Todo lo que dijeron fue orgánico. Bueno, ¿cómo haríamos para hacer el diagnóstico? El examen físico, ¿qué nos podría aportar? En las paredes, puede llegar a haber alguna modificación en las paredes. ¿En las paredes de qué? En las paredes del cuello. Y no tiene. No tiene paredes. No tiene pared. La vagina tiene pared. El abdomen, por ejemplo, porque cuando vamos a hacer un examen ginecológico empezamos por el abdomen, ¿no? Si pensamos que tiene una epía, por ejemplo, o un ectópico, ¿cómo va a estar el abdomen? Doloroso, puede tener defensa, puede tener descompresión. Bueno, ¿cómo va a estar el tacto? Si tenemos una epía, por ejemplo, y hacemos un tacto bimanual, puede haber un aumento local de la temperatura, dolor a la movilización del cuello, a la compresión del útero. Bien, y si fuera un aborto en curso infectado, ¿cómo nos encontraríamos el examen, el tacto? Aumento de temperatura, Sí. ¿Y el cuello cómo estaría si no recto? El orificio interno estaría dilatado y podríamos llegar a tocar recto placentario en vagina, maloliente, flujo purulento, todo eso. ¿Una bastante flaca para estar embarazada? No, puede estar embarazada. Bueno, si se encontraran en el medio del examen físico como que tiene una masa exofítica en el cuello o una úlcera, ¿qué pensarían? Dentro de los diagnósticos diferenciales que dijimos. Bueno, HPV y algo más. Una úlcera o una lesión exofítica en el cuello, como que sale para afuera, sangrante. ¿Qué pensarían? Él dijo HPV, está bien, está dentro del camino del HPV. Mira, podría ser. Un chancro. Es poco frecuente, pero puede ser. Está bien, hay que pensarlo. Un cáncer de cuello. Bien. Bueno, en ese caso, ¿qué les parece que habría que hacer para confirmar el diagnóstico? Una colposcopía, una biopsia. Bien. Bueno, este caso queda abierto, ¿no es cierto? Es decir, todas las posibilidades que nos da una paciente que tiene metrorragia. Hay que repasar un poquito el examen físico. Este año les quería contar un poquito de una experiencia que vamos a comenzar, que
que es el trabajo con simuladores. Es decir, vamos a empezar a trabajar con simuladores. Tenemos un área dentro de la Facultad Especial, en pequeños grupos, donde la idea es que ustedes puedan hacer el examen ginecológico. Esta es una experiencia importante en el sentido de que ustedes van a tener la posibilidad de ensayar en los simuladores la realización del examen físico externo, la colocación del la colocación del espéculo, la toma del Papa Nicolau, la toma de flujo, cultivo de flujo, el tacto bimanual y el examen mamario. La idea sería que por comisiones y en grupos pequeños vayan rotando como para poder hacer este entrenamiento, aparte de lo que van a hacer en práctica en terreno con pacientes, como para que tengan... Bueno, para eso yo les recomiendo, esto fuera de la clase, les recomiendo que lean el examen físico ginecológico, lo que es la inspección, lo que es la colocación del espéculo, la toma del Papa Nicolau, toda la parte técnica, como para que cuando vayan a hacerlo en el simulador y en los pacientes, obviamente, lo puedan aprovechar mejor. Bueno, ¿preguntas? ¿Estamos?